Hermanos y hermanas, nos disponemos para celebrar la Santa Misa. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos para celebrar la Santa Misa. Ponemos en manos del Señor todas esas intenciones tan bonitas que ustedes nos han presentado o nos han pedido que presentemos a Dios. Muchos de ustedes que piden por ustedes mismos, por su santificación, por su salud, por sus necesidades, también por la salud de tantos amigos y familiares, por la salvación eterna de tantos otros, y con ese desprendimiento que los caracteriza, y piden también por tantos grupos de personas estas peticiones tan bonitas, por tantos hermanos y hermanas nuestras necesitados. Estoy seguro que el Señor las recibe en esta Santa Misa a través del sacrificio de Cristo que se hace presente para nosotros. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos entonces en presencia de Dios como pueblo suyo, pueblo santo en camino. Nos ponemos en su presencia reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos a su infinita misericordia. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves el gozo de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados, para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le dijo: Mira, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia de generación en generación como alianza eterna. Así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. La tierra en la que andas como peregrino, la tierra de Canaán, te la daré en posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi alianza, que hago contigo y tus descendientes, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busque continuamente su rostro. Recuerde las maravillas que hizo, los prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. En la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, el juramento hecho a Isaac. El Señor recuerda su alianza eternamente.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, y sin embargo no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, Jesús ha venido a este mundo para cumplir una misión, y esa misión consiste en revelarnos quién es Dios, revelarnos el ser interno de Dios, poner de manifiesto a Dios a los ojos de todos y ponerlo de manifiesto hasta el martirio, es decir, hasta dar testimonio de esa verdad, como el mismo Jesús dice en algún otro momento: para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y ha venido no por propia iniciativa, como sabemos, sino que ha venido porque su Padre lo ha enviado. También en la Trinidad hay una jerarquía. Las tres personas, la Santísima Trinidad, tienen la misma naturaleza, como profesamos en el credo. El Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Pero hay una jerarquía interna en la Santísima Trinidad. Y el Hijo se somete por amor al Padre. Y para eso se hace hombre. Y fíjense hasta qué punto se somete el Hijo a su Padre, que lo obedece hasta la muerte, hasta morir en la cruz. Una señal, un testimonio enorme del amor de Jesús por su Padre, porque es el Padre el que lo ha mandado a hacer esta obra, pero también naturalmente un testimonio enorme del amor de Dios hacia nosotros los hombres. Y en el cumplimiento de esa misión, entonces Jesús sabe que tiene una tarea muy concreta: decirnos la verdad, hablar la verdad. Esto es una tarea muy concreta, como dice Jesús, transmitirnos todo aquello que Él ha visto donde su Padre, es decir, transmitirnos a Dios, hacernos, repito, transparente, accesible a este Dios que nunca nadie había podido ver. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento: nadie puede ver a Dios
y seguir viviendo. Sin embargo, Jesús nos hace ver a Dios. Conocemos ese diálogo, o más bien ese pedido que le hace Felipe a Jesús, cuando ya Jesús anuncia que su partida es inminente, y Felipe le dice a Jesús: Maestro, si te vas a ir, bueno, muéstranos al Padre, has pasado 3 años con nosotros hablándonos constantemente de tu Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no conoces al Padre, quien me ve a mí, ve al Padre, quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es la misión de Jesús, concedernos ver al Padre, a ese Padre, a este Dios que estaba oculto detrás de en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén, detrás de ese velo, estaba oculto, y el Señor Jesús nos lo hace ver. Por eso el día que Jesús muere, lo recordaremos dentro de poco, el velo del templo se rasga en 2, porque ese Dios que estaba oculto ya queda totalmente de manifiesto en esos brazos abiertos, en ese costado traspasado por la lanza en la cruz. Y es en el cumplimiento de esa misión que Jesús mantiene el diálogo con todos, también con los fariseos, porque Jesús no ha venido a condenar a nadie. Jesús quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, lleguemos todos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Lamentablemente, como hemos visto, Jesús encuentra mucha resistencia en los fariseos, como lo encontrará en los saduceos, la clase sacerdotal, etcétera. Las personas que tenían en ese momento, digamos así, el poder religioso. ¿Y por qué tiene Jesús todas estas resistencias? ¿Por qué la tiene? ¿No? Ciertamente es importante saber esto porque también a nosotros nos puede pasar. ¿Qué es lo que ponía nerviosos a los fariseos? Hasta el punto, fíjense lo que les dice: ahora vemos claro, lo que le dicen a él, ahora vemos claro que estás endemoniado. O sea, los fariseos creen que Jesús es un endemoniado, que Jesús es uno que viene a destruir la religión verdadera, que era la de ellos. Cuando Jesús, al contrario, y él mismo lo había anunciado: yo no he venido a suprimir la ley, sino a llevarla a plenitud, a darle cumplimiento a todo aquello que en la Torá, que en los profetas estaba anunciado, se realiza en Jesús. Pero los fariseos no pueden comprender ese lenguaje, el lenguaje de Jesús. Él mismo se los dirá en otro momento: no comprenden mi lenguaje porque ustedes entienden el lenguaje de su padre, que es el diablo. Su padre no es Abraham, su padre es el diablo. ¿Cómo así? Un grupo tan religioso puede haber terminado de esta manera. Les decía, esto es importante tenerlo en cuenta también para nosotros, para que no nos vaya a suceder lo mismo a nosotros. Vamos a tratar entonces de entrar, digamos así, en este misterio que se nos revela a través de la palabra. Jesús ha dicho así, ha comenzado esta etapa, digamos, este momento del diálogo que hemos escuchado en el Evangelio, con estas palabras, que están dentro del diálogo más amplio que estamos siguiendo estos días. Pero Jesús ha dicho esto: les aseguro que quien guarde mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. No es primera vez que lo dice Jesús, ya lo había dicho antes: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Jesús entonces, a través de estas frases y de otras que podríamos citar, similares, Jesús entonces nos está dando la clave de la salvación. Primero, nos está revelando algo, que la muerte física no es la última palabra. Y ahí había una dificultad también entre fariseos y saduceos, porque unos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cómo vivir eternamente? Dice, esto es imposible. ¿Quién eres tú para decir esto? El que guarda mi palabra no morirá para siempre. No sabrá lo que es morir, no morirá para siempre. No morir para siempre, en el fondo, significa no morir jamás. En la concepción de la muerte como última palabra. ¿Quién eres tú para decir eso?
Solamente Dios podría decir algo así. ¿Qué es tu palabra? ¿Qué es tu palabra? Sin embargo, Jesús está diciendo la verdad, porque ya lo ha dicho también en otro momento, mis palabras son vida, mis palabras son vida. Y de hecho, nos acordamos de ese episodio en que le llevan a la Virgen María, a sus primos, no entramos en detalles, y él está predicando en un lugar y le dice, maestro, tu madre está afuera, te la han traído tus primos, te busca. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Son estos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, como la Virgen María, que guardaba todas estas cosas en el corazón, nos dice el evangelista Lucas. Ciertamente aquí el Señor nos está revelando algo, que su palabra, que la palabra de Dios es la única capaz, es capaz de vencer en nosotros la muerte, de modo que no muramos jamás, que no muramos jamás. ¿Y por qué la palabra de Dios puede hacer esa obra en nosotros? La puede hacer porque la palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es Dios mismo. Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra que se ha hecho carne y ha puesto su tienda, su morada entre nosotros y quiere poner su morada en nosotros para desde dentro de nosotros romper, destruir en nosotros esa muerte que nos acecha a causa del pecado. Lamentablemente, repito, los fariseos no entienden este lenguaje y le dicen eso, eres tú más que nuestro padre Abraham que murió, etcétera, etcétera, etcétera. Los profetas también murieron. Claro, lo que los fariseos no dicen es que los profetas los mataron los que pensaban como los fariseos, ¿no? Eso es lo que dirá Jesús en otro momento, ¿no es cierto? Eso es lo que ellos no dicen, pero bueno, entonces, y Jesús, fíjense cómo responde. Jesús responde así, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Eso se llama vanagloria, cuando uno se glorifica a sí mismo, ¿no es cierto? El que me glorifica, el que da testimonio de la verdad de mis palabras, es mi Padre. ¿Y cómo da testimonio el Padre de la verdad de las palabras de Jesús? La da a través de los hechos, de las acciones, como decíamos ayer. Porque Jesús, los grandes milagros, como le llamamos nosotros, que en los evangelios se entienden como signos, estas señales, estos signos que Jesucristo los da por el poder, por la fuerza del Espíritu Santo, que su Padre le ha enviado el día que salió del Jordán, cuando Juan el Bautista, valga la redundancia, lo bautizó. Y es el Espíritu Santo el que hace posible que Jesús actúe. Entonces, pero claro, los fariseos no entienden nada de esto. ¿Por qué no entienden los fariseos esto? Por primera razón, porque ellos, atentos, se habían armado todo un esquema religioso, un sistema religioso. Y ese sistema religioso, que lo habían armado ellos, en base a sus interpretaciones, etcétera, etcétera, además era un sistema religioso que descartaba a las personas. Era un sistema religioso que discriminaba a las personas. Discriminaba a todos aquellos que no eran, entre comillas, puros como ellos. Los publicanos, los pecadores, las prostitutas. O sea, todos aquellos que no se regían, que no seguían estrictamente esas reglitas que se habían ido inventando a lo largo de los tiempos, eran considerados impuros, eran considerados paganos, eran considerados impíos. Y Jesús, claro, tiene una visión distinta. ¿Por qué? Porque la visión de Jesús no es la visión de los hombres, es la visión de Dios. Y Dios nos ama a todos por igual, como dice también el mismo Jesús en el Evangelio. Hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, porque para Dios todos estamos llamados a ser sus hijos. Dios no descarta, jamás descarta a Dios un ser humano. Jamás deja Dios de enviarnos la gracia a un ser humano, por más que el ser humano esté totalmente cerrado a su gracia. Esto los fariseos no lo entienden. Y les decía, y debemos tener cuidado, ¿por qué? Porque esto también nos puede pasar a nosotros. Como dice el Papa Francisco, volvernos una iglesia autorreferencial, cerrarnos en nuestros estilos, en nuestras maneras, en nuestros pensamientos y discriminar
a los que no piensan como nosotros, descartar a los que consideramos que no dan la talla en materia moral, etcétera, etcétera. En el fondo, apropiarnos nosotros de Dios. Que esto es lo que Jesús viene a romper. Fíjense, cosa tan bella, es una cosa impresionante. O sea, los fariseos, no hablo de sus buenas o malas intenciones, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de hechos objetivos. En el fondo, los fariseos, los saduceos, los escribas se habían apropiado de Dios. Se habían apropiado de Dios y le habían puesto a Dios, fíjense, un límite, el límite que ellos habían puesto. Y Jesucristo, que es Dios, viene a este mundo ¿a qué? Dios no tiene límites, Dios no tiene límites, Dios se deshace de amor por todos los hombres, no solamente por algunos, por todos. Lo dirá después, lo decimos en la Eucaristía. Antes, si ustedes se acuerdan, en la Santa Misa, en el momento de la consagración del vino, que se decía: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre que se derrama por ustedes y por todos los hombres. Hoy día se dicen muchos, pero ¿por qué se dicen muchos? Es que no es por todos, no, es por todos. Lo que pasa es que no todos se acogen a esa sangre derramada, y para evitar malinterpretaciones se ha usado ahora, desde hace algunos años, esta fórmula. Pero Jesucristo derrama su sangre y hace asequible el reino de los cielos a todos los hombres. O sea, viene a romper los límites, viene a romper los límites. Y repito, esto nos tiene que hacer pensar también a nosotros. Si nosotros, no vaya a ser que nosotros queramos encasillar a Dios en nuestros esquemas mentales, en nuestras prácticas y costumbres religiosas, etcétera, etcétera, y descartemos o miremos por encima del hombro a los que no piensan o no se portan como nosotros, y terminemos como ese fariseo diciéndole: gracias, Señor, porque estoy en tu iglesia, porque soy estupendo y no soy como esta, mira esta mujer ahí que se prostituye en la esquina, no soy como ese borrachito de no sé dónde, no soy como ese sinvergüenza corrupto. Atentos, ¿no es cierto? El Señor viene a romper todo límite. Y esto, claro, los fariseos no lo pueden entender, y menos pueden entender, fíjense lo que ha dicho Jesús. Dice: ustedes dicen que dicen que mi Padre es su Dios, pero ustedes no conocen a mi Padre, no lo conocen. Yo sí lo conozco, dice. Y Abraham, el padre de ustedes, se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Y eso ya es lo único que faltaba. Lo único que faltaba. O sea, que no solamente Jesús viene a anunciar que el que cree en él no morirá, pese a que Abraham, el padre de Israel, ha muerto, pese a que los grandes profetas, hombres de Dios, han muerto, y este viene a ofrecer la vida eterna, el no morir, a cualquiera que cree en él, y encima dice que Abraham lo vio a él, o sea que él es anterior a Abraham, que está por encima de Abraham. ¿Quién es el único que está por encima de Abraham? Queridos hermanos y hermanas, otra vez volvemos a lo mismo. El único que está por encima de Abraham es Dios. Es Dios el que eligió a Abraham, es Dios el que hace la alianza con Abraham, como hemos escuchado en la primera lectura, que ha estado tan bonita, que nos recuerda ese momento de la alianza. No vamos ahora a volver a la primera lectura, pero es el único. Entonces Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está manifestando, se está acreditando como Dios, y de hecho termina así el diálogo. Dice así: les aseguro que antes de que Abraham existiera, yo soy. De esto hemos hablado hace pocos días. Es decir, dice: yo soy, es el nombre de Dios. Se presenta ya él totalmente, de un modo totalmente abierto como Dios. Y naturalmente los judíos, los fariseos en concreto, no pueden aceptar esta manifestación. ¿Por qué? No pueden aceptar esta manifestación porque para ellos Dios es totalmente innombrable. El nombre de Dios ni siquiera se puede nombrar. Cuanto menos Dios se puede manifestar de esa manera, cuanto menos un hombre puede decir que Dios. Ese es el gran escándalo. No solamente los fariseos, queridos hermanos, es el gran escándalo de la humanidad de todos los tiempos. Que Dios, el que ha creado todo lo que existe, este Dios que nada de toda la creación lo puede contener, porque está por encima de toda la creación, que este Dios se haya hecho hombre. Esto,
queridos hermanos y hermanas, si nosotros honestamente nos detenemos a contemplar esta realidad, esto realmente es un escándalo. Por eso Jesús dirá que su palabra es un escándalo para muchos, y luego lo dirá Pablo. La cruz de Cristo, escándalo para los judíos, un escándalo, uno se escandaliza. ¿Cómo puede ser que Dios haya asumido nuestra naturaleza humana? Que se haya vuelto tan pequeño como un óvulo recién fecundado, que se haya vuelto tan dependiente como un niño en el seno de su madre y luego un niño necesitado de lactar, que se haya puesto Dios a sí mismo el límite, incluso el límite de la muerte física. Una cosa impresionante. Pero, queridos hermanos, este es Dios. Y esto es lo que el Señor nos revela hoy día. Que Dios es así. ¿Y por qué Dios es así? ¿Por qué Dios hace esto? Porque nos ama, solamente por esto. En consecuencia, hoy día el Señor, que desciende otra vez, fíjense qué bueno es Dios, que desciende constantemente a nosotros y nos invita a creer. El otro día nos hacía la misma pregunta: ¿tú crees esto? También hoy día el Señor nos invita a creer. El que cree en mis palabras no morirá jamás. Por eso Pablo dirá esto, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. El morir físicamente es llegar a la plenitud de la vida, gracias a ese misterio pascual que vamos a celebrar en mayor intensidad la próxima semana, la Semana Santa, pero que hoy día el Señor nos anticipa también en esta Eucaristía. Yo los invito a acoger la palabra del Señor, a no resistirnos a ella, a dejar que el Señor rompa en nosotros esos límites que tantas veces le ponemos a Él, esos límites que tantas veces ponemos entre comillas a la religión. Dejemos que el Señor rompa todos nuestros esquemas, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros pensamientos, y dejémonos introducir en el pensamiento de Dios. Dejémonos introducir en el plan de Dios, que es siempre un plan de vida eterna, que es siempre un plan de donación de su propia vida divina para nosotros. Dejemos que el Señor ya esta noche nos dé un anticipo de esa Pascua que estamos esperando con tanta intensidad, y seguramente también, por lo menos muchos, con tanta necesidad. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, conscientes de este amor que Dios tiene por nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Nuestro arzobispo Javier y todos los obispos de la Iglesia, para que continúen mostrando su cercanía al pueblo que necesita de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones del mundo, especialmente por las más afectadas por el coronavirus, para que el Señor provea de lo necesario para superar pronto esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las víctimas del coronavirus, sus familiares y cuantos se entregan a ellos con generosidad, para que el Señor les sostenga en la fe y la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Señor nos conceda vivir del mejor modo posible esta Cuaresma que nos prepara para la Pascua. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor entonces por todas esas intenciones que ustedes mismos han puesto en el Facebook del Arzobispado, y por aquellas intenciones que el Señor ha suscitado en nuestro corazón al escuchar su palabra, por tantos familiares difuntos, para que el Señor les haya concedido o les conceda ya la salvación eterna, por la salud de tantos hermanos y hermanas nuestros y por todas las necesidades que ustedes mismos han solicitado. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has creado por amor, escucha nuestras oraciones y provee a todas nuestras necesidades según tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos. Concédenos que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente de todos aquellos que nos han pedido que encomendemos en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de comunión, oremos juntos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos.
Después de haber recibido los dones de nuestra salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que este sacramento con el que ahora nos alimentas nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo, queridos hermanos, mañana, el último viernes de Cuaresma, antes de entrar en la Semana Santa, como todos los viernes de Cuaresma, día de ayuno y abstinencia. Tal vez a alguno esta Cuaresma se le ha pasado, se ha olvidado de estas cositas, digamos así. Ánimo, a ver si mañana los que todavía no lo hicieron puedan hacerlo, un día de ayuno, que sea mañana un día bello de ayuno, de poder a la hora del mediodía, tal vez en lugar de comer, alimentarnos de la palabra de Dios, hacer la lección divina, que muchos de ustedes lo saben hacer, escrutar la palabra, en fin, y poder prepararnos de esa manera ya, terminar de prepararnos para entrar en la Semana Santa que comienza ya dentro de 3 días. Que el Señor nos conceda esta gracia, lo ofrecemos al Señor, ¿no es cierto?, el desprendimiento de nosotros mismos a través de este signo muy sencillo, de dejar de comer, digamos así, de saltarnos una comida que puede ser seguramente el almuerzo, y luego así ya después de la Santa Misa podemos nuevamente volver a alimentarnos. Que el Señor nos conceda entonces un bonito viernes. Dios mediante nos vemos mañana al mediodía para el rezo del Ángelus. Santa